Señor y Dios, Padre bendito, Padre glorioso, gracias Espíritu Santo, porque has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer. Gracias porque nos permites estar aquí para poder aprender una vez más de tu palabra. Gracias, amado Dios, porque nos permites poder estar aquí juntas, unánimes, para saber qué es aquello, Señor y Dios, que tú tienes para cada una de nosotras. Que ese alimento, esa agua viva que es tu palabra, sea en cada una de tus hijas. Que sea en cada una de ellas y que tú seas permitiendo, Espíritu Santo, que no solamente sea en nosotras, sino que también lo podamos llevar por obra. Que podamos, Señor y Dios, ser diferencia de todas aquellas mujeres. Y aún, amado Señor, que nosotras podamos enseñar para que entonces haya más mujeres que sean agradables a ti. Así como lo dice tu palabra, que es lo que tú, amado Señor, esperas de cada una de nosotras. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que cada una de nosotras haga? Permite que sea en cada una de nosotras, que tu Santo Espíritu, Señor, esté en este lugar, que tú seas permitiendo que pueda trasladar tu palabra, no conforme a mi pensamiento, no conforme a lo que yo crea, sino a lo que dice tu palabra, conforme a tu revelación, conforme a tu unción. Que así sea en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amada hermana, nosotros lo que vamos a ver el día de hoy es justamente el cómo es que Dios nos mira, cómo es que Dios quiere que seamos, cómo es que Dios nos ha formado y nos ha constituido de cierta forma. Realmente es muy importante que partamos de este punto, porque a lo mejor muchas de nosotros ya conocemos esa parte, ¿verdad? De dónde venimos, qué es lo que nos corresponde como mujeres, pero muchas de las veces no lo podemos llevar a cabo, o no lo llevamos a cabo, o realmente lo desconocemos, o lo vemos de una manera diferente. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces el cómo fuimos enseñadas desde pequeñas, eso nos hace llevar una vida diferente a como Dios lo quiere. Entonces es importante que nosotros podamos aprender este panorama, yo lo llamaría general, porque realmente los puntos que a lo mejor ahorita vamos a ver son extensos y que se tendrían que ver detalladamente cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque de ahí pueden surgir muchísimas dudas y es importante que nosotros lo sepamos, lo podamos aprender y lo podamos llevar a cabo. No solamente quedarnos en esa parte de que lo aprendimos, sino entonces realmente llevarlo por obra. Entonces, dejar también nosotros esa parte en la que nosotros fuimos enseñadas, esa parte en la que a lo mejor nuestros padres, nuestra madre nos enseñó, la forma en la que venimos a lo mejor de otros lugares, o aún la sociedad lo que ha hecho pensar o creer que es la mujer, porque esa forma se ha desvirtuado en cómo Dios ha hecho a la mujer. Bien lo decía mi esposo, ¿verdad? Que no era realmente el que, porque este mes haya sido el mes de la mujer, se haya hecho el retiro, sino que realmente fue de alguna forma
establecido sin ver realmente ellos o quienes hicieron este retiro, que haya sido justamente porque haya sido el mes de la mujer. Pero realmente espiritualmente yo sí lo puedo ver, hermana, que sí tiene algo que ver. ¿Por qué razón? Porque entonces se mueve toda esta situación en la que a la mujer se le quiere tratar de una manera diferente en la sociedad, o la misma mujer quiere que eso suceda, pero entonces se hace de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque entonces no sabe qué es lo que dice la palabra, no sabe qué es lo que Dios quiere que realmente haga una mujer. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita en la enseñanza. Pero sí es importante que muchas de nosotras, aún las que estamos aquí, aún las que no son creyentes, entonces podamos ver esa parte que verdaderamente entonces de dónde vamos a poder partir para poder hacer conforme a las cosas correctas. No conforme al pensamiento de uno, sino como realmente Dios lo quiere. También tiene mucho que ver esa parte en la que yo buscaba un tema. Siempre le he dicho a mi esposo que me cuesta mucho trabajo el hacer un tema, porque para uno es más fácil cuando podía compartir clases en los centros de estudio. Entonces ya había un esqueleto ahí, ya hay un esqueleto en el cual entonces uno nada más, ¿qué es lo que le hace? Le da forma, busca citas aquí y allá, y ahí está, y entonces lo puede dar. Pero entonces el dar una enseñanza donde no hay algo puesto primeramente, cuesta trabajo, y entonces yo le decía a mi esposo, y aún más cuesta trabajo porque es para mujeres. ¿Por qué? Porque se tiene que hablar de una manera a lo mejor un tanto sutil. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres que nos podrían estar viendo en internet podrían malinterpretar la situación, podrían sentirse ofendidas incluso por lo que estoy hablando, por lo que voy a decir. Pero vuelvo a repetir, no es conforme lo que la sociedad ha dicho que tengamos que ser como mujeres, sino realmente lo que dice la palabra de Dios, que nos partimos de ahí para que entonces podamos nosotros realmente fluir como mujeres y no solamente tomar ese papel que nos corresponde como mujeres, sino recibir todas esas bendiciones que ya Dios ha establecido en su palabra. Entonces, por eso vemos afuera, ¿verdad?, que como mujeres se quieren imponer muchas veces en querer tener derechos, pero que siguen siendo infelices, que siguen siendo menospreciadas, que siguen siendo sobajadas. ¿Por qué? Porque no han entendido esa parte en la que tienen que entender cómo es una mujer y qué es lo que tiene que hacer. Entonces realmente yo no lo creo que sea tal cual coincidencia, sino que Dios siempre pone esa parte en la que uno tiene que entender y ser consciente, porque en nuestra actualidad así es. Veía un video en donde decía una mujer, dice, es que yo fui madre, mi hija fue raptada, fue violada, y entonces yo puedo destruir y hacer lo que yo quiera para entonces que escuchen mi voz. Y entonces, ¿en dónde viene eso? ¿En qué se basan para poder decir esas cosas? Sí, indudablemente yo también puedo decir que soy madre, tengo hija, pero eso no me da el derecho a entonces hacer cosas equivocadas, cosas erróneas, sino que entonces yo tengo que ir a la palabra, tengo que aprender, tengo que hacer para que entonces la situación en la que yo esté, la situación que yo esté pasando, entonces mi ayuda sea el Señor. Sino que entonces el Señor sea quien me rescate de esa situación en la que pueda estar. Pero entonces, ¿qué sucede? Que entonces la mujer quiere hacerlo por sí sola. Quiere entonces aún sobrepasar sobre de Dios para entonces tomar justicia. Porque ella decía, porque entonces mi hija fue raptada y fue violada. Y entonces no hubo esa justicia físicamente. Entonces ella quiere hacer la suya. Y entonces si quiere hacer la suya, entonces también está sobrepasando la justicia de Dios, está sobrepasando a Dios. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ver que realmente son muy importantes, porque entonces todas aquellas, e incluso
veía fotos e imágenes donde mujeres llevan a sus hijas en una situación en donde las van a envolver a ellas en eso mismo. Que entonces, ¿cómo van a crecer esas pequeñas? Pues con el mismo pensamiento que crea la madre, que crea ese núcleo familiar. Entonces, por eso pienso y estoy segura de que el Señor ha puesto esto para que entonces nosotros podamos, yo lo pensaba de esta forma, que entonces podamos resetear ese chip, esa memoria que ha sido implantada en cada una de nosotras conforme hayamos vivido, lo que hayamos pasado. Entonces, que sea reseteado para que entonces realmente podamos introducirnos en el Señor. Podamos entonces entender qué es lo que Dios quiere para cada una de nosotras y cómo es que lo tenemos que hacer. Bien, entonces el tema es mujer de Dios. Pero primeramente vamos a ver nosotros, amadas hermanas, el origen de la mujer. Y que muchas de las veces ustedes, ¿verdad?, ya lo podrán tener por conocimiento. Pero que es importante que se diga por lo que estamos viendo. Dice ahí en Génesis 2. Sí, dice ahí en Génesis 2, versículo 21 al 24. Dice, entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, parte de ese origen de la mujer, ahí lo está diciendo en la palabra, que entonces Dios formó a la mujer a través del hombre. Y entonces ya se la presentó a Adán, y entonces él la pudo ver y dijo, realmente este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y lo confirmamos aquí en primer libro de Corintios 11, versículo 8 y 9. Dice, pues el primer hombre no proviene de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Entonces, aquí nos lo vuelve a confirmar, ¿verdad? Vemos Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, donde dice que la mujer fue creada para el hombre, no el hombre para la mujer, sino la mujer para el hombre. Y entonces, ¿de dónde sale? Sí, es creación de Dios, por supuesto que sí, pero es formada, es tomada del hombre para el hombre. Aquí en esa parte, en el Antiguo Testamento, donde vemos en Génesis, viene a surgir, ¿verdad?, parte de esas maldiciones en cuanto a cometieron ese pecado Adán y Eva. Viene a surgir esas maldiciones que entonces vienen a muchas de las veces estar presentes aún en la mujer. Porque así lo dijo el Señor cuando los destituyó, ¿verdad?, del Edén. Que entonces dijo que entonces el hombre iba a estar sobre de la mujer. Es parte de esa maldición en primer lugar. Pero ahorita vamos a ver cómo en parte de las funciones que nosotros tenemos que llevar, el ser sometidas, ya no se ve como una maldición, sino como una bendición para cada una de nosotros. Y nos lo viene a confirmar aquí nuestro Señor
Dice, en primer libro de Corintios 11, del 11 al 12, dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Entonces aquí viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces a poner esa balanza y a decir para que ninguno de ellos piense que es más o menos, sino que entonces dice, sí, yo tomé a la mujer del hombre para el hombre. Pero, dice ahí, todos los demás hombres salieron de una mujer. Y dice ahí, y todo proviene de Dios. Entonces, ¿qué es por causa de nuestro Dios? Que entonces puede haber hombre y que puede haber mujer. Pero entonces pone este equilibrio en el libro de Corintios, donde entonces va a decir, sí, a causa del hombre está la mujer, pero también a causa de la mujer hubo más hombres. Que entonces viene ese equilibrio que Dios nos deja como hombre y mujer, que para nuestro Dios somos iguales, que obviamente ahí tiene que ver ya ciertos puntos o ciertos parámetros en los cuales que sí, ambos tienen autoridad, pero uno está debajo de. En donde sí somos iguales, pero en cuanto a, se me fue la palabra, en cuanto a funciones, también son diferentes. En cuanto a características, también somos diferentes. Pero entonces aquí nos está marcando que Dios nos mira de esa manera y que nos ve por igual. Pero obviamente cada uno con sus cualidades, con sus cosas, con sus funciones que hacer. Y veamos estos primeros puntos como propósitos de su creación. ¿Para qué entonces fue formada la mujer? En el primer punto podemos ver aquí en Génesis 2:18. Yo tengo aquí en la versión LBLA. Dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces podemos regresar al inicio, ¿verdad? Entonces donde dijo Dios que le quería hacer esa ayuda idónea. ¿Por qué? Porque entonces cuando nuestro Dios empezó a crear los animales, había hembra y macho y hembra. Y entonces, y se los dio, ¿verdad? Dice la palabra que se los dio nuestro Dios a Adán para que entonces él les pusiera nombre. Y es como así se llama ahora. Y entonces, pero decía, pero no veía una ayuda idónea para él. Porque cuando nosotros buscamos idónea, estamos hablando en cuanto a una afinación de espíritu. ¿Por qué? Porque entonces lo que había hecho nuestro Dios primeramente habían sido animales. Entonces por eso no había esa ayuda. ¿Por qué? Porque entonces necesitaba esa ayuda idónea para él en cuanto a espíritu, en cuanto a esa afinidad espiritual. Y eso lo podemos trasladar ahora en lo espiritual en cuanto a qué. Porque dice la palabra que si nosotros, hombre o mujer soltero, busca marido, ¿qué dice la palabra? Que entonces tiene que buscar a aquel que también busque a Dios. Y entonces viene esta parte idónea en donde va a buscar esa misma afinidad espiritual para con el hombre, para con la mujer. Entonces nosotros podemos ver que cuando vemos también la palabra de ayuda idónea, está diciendo que es su complemento.
Entonces, si nosotros estamos diciendo que le buscó una ayuda idónea, entonces está buscando ese complemento que los va a hacer una sola carne. Por eso decía ahí en Génesis, dice, y entonces el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Porque entonces va a ser ese complemento, va a ser esa afinidad de espíritus el uno con el otro, que entonces van a poder hacer uno solo. No sé si me explico hasta aquí, hermana, cuando estamos hablando en complemento. Porque muchas de las veces lo podemos pensar equivocadamente en cuanto a decir que lo que yo tengo, o más bien lo que a mí me falta, lo voy a buscar en otra persona. No es esa parte de complemento, sino que entonces con las características que uno tiene, con la esencia que uno es, entonces vas a poder hacer complemento con la otra persona. No es porque nos haga falta algo, sino entonces porque ese complemento me va a hacer uno con esa persona. Espero poderme dar a entender, hermana, y no revolverla. ¿Cómo lo pondré un ejemplo? No. Exactamente. Así es. Exacto. Así es. Exacto. Una sola. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Por qué complemento? Porque lo que él tiene y lo que yo tengo, entonces se va a hacer uno. Entonces, es como la hermana lo explica muy bien. Entonces, no es que me haga falta a mí algo o que yo carezca de algo, sino que entonces yo estoy completa, tengo mis cualidades, obviamente también defectos, porque todos tenemos defectos, mis virtudes, todo lo que me califica como mujer. Entonces yo tengo que estar completa para entonces poder hacer complemento con aquel hombre al que me vaya a unir. Entonces vemos esa parte en la que vemos problema cuando nosotros necesitamos algo, en donde ya no estamos completas porque necesitamos, llámesele amor, llámesele afecto, llámesele el tener necesidad de tener a otra persona a mi lado. Eso no es parte de la ayuda idónea. Eso ya no es un complemento, sino es una necesidad, que son cosas completamente diferentes. Entonces, a eso es a lo que se refiere de la ayuda idónea, ese complemento que va a hacer el uno con el otro para unirse en uno solo, sin que les falte absolutamente nada. Obviamente en esa parte de ayuda idónea tendremos que ver muchísimas más cosas, porque ahí también tiene que entrar esa parte en la que tiene que haber una afinidad en el alma. Porque solamente estamos aquí en este punto hablando sobre una afinidad espiritual. Entonces mi espíritu humano va a ser esa afinidad con el otro espíritu humano, que espiritualmente hablando lo llevamos ¿a qué? A que somos parte de Cristo. En que conocemos de Cristo, seguimos a Cristo. Entonces va a ser esa afinidad espiritual y que que tenemos que ver también esa parte de esa afinación almática, en la que entonces el hombre va a amar el alma de la mujer. ¿Por qué? Porque si no, entonces por eso se encuentran situaciones en las cuales sí son afines, ¿verdad? Hombre y mujer conocen de la palabra de Dios, se casan, se unen. Pero entonces no hay una afinidad almática.
Que entonces por eso hay esa diferencia entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque no hay esa afinidad almática. Y después va a haber una afinidad en el cuerpo, en donde dice que se van a unir. Entonces es un complemento, por eso le decía, esto lo vemos de alguna forma a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque cada tema es introducirse de una manera en la que Dios nos va a mostrar muchísimas cosas que tendríamos que aprender. Pero bueno, para eso Dios, ¿verdad?, le ha dado esa revelación a mi esposo, en la que se tiene que ir enseñando a las esposas, a las niñas, a las adolescentes, a las viudas. ¿Qué son esas cosas que uno tiene que hacer? La afinidad almática sí, se va a construir, se construye o se basa en el amor. ¿Por qué? Porque entonces dice, ama mi alma, dice en Cantares. Dice, porque entonces hallé aquel que ama mi alma. Está hablando la mujer. Entonces, aquella persona, entonces, aquel hombre tiene que amar como soy yo. ¿Qué hay en el alma? El sentimiento, la mente, la voluntad, mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de conducirme. Él tiene que amar esa parte. En base a ese amor. En cuanto a la afinidad espiritual, ahí digamos lo que es en automático. ¿Por qué? Porque espíritu con espíritu, que conocen a Cristo, y punto. No. Cuando hablamos en afinidad de cuerpo, entonces ya estamos hablando en cuanto a la intimidad, porque ya se consume, digámoslo así, en cuanto a la intimidad de la pareja, cuando se hace una sola carne, así es. Bien, entonces, eso es en cuanto al Señor, ¿verdad? Nos ha constituido, nos ha formado con ese propósito para hacer esa ayuda idónea. El siguiente punto. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Si tienen duda o pregunta, pueden hacerlo, hermana. Realmente pues es como esa enseñanza donde usted y yo interactuamos en respuestas para salir lo más bendecidas posibles, ¿verdad? Por parte de Dios. Bien, el siguiente punto dice que fue para ser tomada como esposa. Y lo vemos aquí en Génesis 24:4. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Entonces, aquí, amada hermana, hay algunos puntos nada más que yo quiero que todas tomemos en cuenta. Obviamente, en el caso de las casadas, pues ya ahí ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Pero en el caso de las jóvenes, en caso de aquellas mujeres que todavía no son casadas, entonces deben de saber este punto, porque dice ahí, deben de ser tomada como esposa. Y entonces, ¿qué vemos ahí cuando dice, encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac? Que entonces podemos ver que la mujer no escoge al esposo, sino que el hombre es quien escoge a la mujer. Y espéreme, no, tampoco quiero que se sienta en que no tiene voz ni voto, porque si nosotros lo vemos más adelante, cuando dice que entonces, aquí habla de Abraham, ¿verdad? Que entonces mandó a aquel criado para que buscara esposa para su hijo Isaac. Y entonces por eso le dice, ve a mi tierra y ve con mi parentela y ahí busca una esposa para mi hijo. Y entonces aquel hombre fue y oró al Señor y dijo, pero hay aquella mujer que entonces viniera y sacara del pozo agua y entonces diga que me da de beber a mí, le da de beber a mis camellos.
esa va a ser la que tú escojas para mi amo. Entonces viene esa parte en la que encuentran a Rebeca, en la que entonces ella hace tales acciones y entonces va con sus familiares, dice ahí estaba su hermano y su padre, y entonces le dijo, es que hice y esta tal, le describe el siervo, hice tal cosa, le oré al Señor y dije tales cosas, y ella fue la elegida. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Perfecto, pues llévatela. Allí ella todavía no tuvo voz, no tuvo voto. Pero entonces dice, pero no, espérate, deja que pasen 10 días y después ya se irá contigo. O ya la mandamos. Y entonces el siervo dijo, no, porque pues mi patrón ya casi está dando las últimas. Y entonces él quiere pronto, no me retrasen. Y entonces dice, vayamos con la doncella y preguntémosle. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron y le dijeron, ¿te quieres ir? Y ella dijo, sí, me voy. Entonces, ¿a qué voy con eso, hermana? En que el hombre va a ser el que va a buscar esa esposa, esa ayuda idónea. Y entonces la mujer es quien decide sí o no. Y entonces vemos esa parte, si la vemos en cuanto al mundo. ¿Qué es lo que vemos ahora? En que entonces dice la mujer, no, a mí me atrae aquel hombre y voy detrás de él. Es que aquí como ya somos iguales, entonces yo puedo ir y decirle a tal hombre, ¿me gustas? ¿Quieres andar conmigo? Y entonces se deja de lado lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque no la entendemos. Por eso decía al principio, a las que ya estamos casadas, ahí ya no hay cosa que hacerle, ¿verdad? Pero sí podemos enseñar a nuestras hijas. Aún podemos enseñar a nuestros hijos, porque así lo dice la palabra en cuanto a una de las funciones que tenemos que hacer. Que entonces nosotros tenemos que enseñar, en que entonces yo como mujer, yo no voy a ir a buscar un hombre, sino entonces el hombre va a venir a mí y entonces yo voy a decidir si sí o no. En cuanto a las mujeres casadas, pues esa parte, digamos lo que no se puede visualizar ya, porque pues ya es un matrimonio como tal. Pero sí, más adelante vamos a ir poder viendo cómo es que nosotros como esposas, aún como mujeres solteras o como niñas, tenemos cosas que hacer. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y dice ahí en Efesios 5:28. Dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a hacer el hombre, va a ver ahorita de las características y cualidades que debe de tener una mujer. ¿Para qué? Para que pueda escoger a su ayuda idónea. Pero ¿qué sucede? Que muchas de las veces no se enseña tal cual así a los hijos. Sino que, ¿qué pasa? Muchas de las veces que solo está en lo que yo veo físicamente y entonces escogen hombre, más bien escogen mujer, y entonces la mujer ve también físicamente y dice, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque entonces no entendieron o no saben parte de lo que dice la palabra. Que simplemente se va en ese asunto en el que se ve físicamente, sí, me atrae, me gusta, me trata bien, está bien. Cuando hay muchas más cosas que se tienen que ver. Que a lo mejor ahorita no lo traigo como tal, pero también tendríamos que ver esa parte de cómo es el hombre. Porque tiene que ser relacionado en el que entonces yo voy a decidir si sí o si no.
Y entonces aquí puse ese como punto, porque dice que si el esposo debe de amar a la esposa como a su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque si eligió a aquella mujer y entonces la mujer lo aceptó, entonces lo tiene que amar. Porque entonces dice ahí, el que ama a su esposa, entonces sí se ama a sí mismo. Entonces aquel que no ama a su esposa, entonces no se ama a sí mismo. Otro de los puntos que vienen aquí, conforme a los propósitos de ser creadas por Dios, dice ahí en Génesis 3:16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido. Y con todo, tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Era lo que veíamos hace ratito, ¿verdad? Esto es en cuanto a la maldición que le puso a la mujer en cuanto dará a luz con dolor. Pero parte del propósito, que Dios, para el cual Dios nos constituyó, es dar a luz a los hijos. Pero viene otra vez, ¿verdad?, nuestro Señor, para poner las cosas equilibradas, donde dice ahí en primer libro de Pedro 3:7. Tengo aquí en la versión DHH. En cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo en sus propias oraciones. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que dice que fuimos con el propósito de dar a luz a los hijos. Y aquí en primer libro de Pedro nos dice que estamos siendo llamadas para compartir juntamente con el esposo esa herencia de la vida que son los hijos. Entonces vuelve el Señor para que entonces diga, pero entonces para que la mujer tampoco piense que solamente por causa de ella entonces va a haber vida, entonces si no hay hombre, tampoco hay vida. Porque dice, algo que juntamente le dio a ambos. Dice, están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Entonces sí, ciertamente Dios nos ha dado la capacidad de poder entonces dar a luz hijos, de poder traer a la vida a un ser, pero va a ser aunado, ¿verdad?, con el hombre. Y entonces, ¿qué sucede con todas estas mujeres, ¿verdad?, en las cuales piensan, decir, no, yo quiero ser madre soltera. No, yo voy a criar sola a un hijo. ¿Por qué? Si la palabra aquí nos está diciendo que los ha llamado a compartir juntamente esa herencia que proviene de parte de Dios. Entonces volvemos al mismo punto, en el que no estamos enseñando a aquellas mujeres para que entonces puedan llevar una vida que a Dios le agrada. No que le agrade a la gente de allá afuera, no que le agrade a los demás, sino que le agrade a Dios. Entonces vemos esa parte en la que compartimos juntamente con el hombre esa bendición, esa heredad que Dios nos da a través de los hijos. Bien, vamos en cuanto más en general, ¿verdad?, en cuanto a las cualidades que tiene o debe tener una mujer. Y lo vemos en en Proverbios 11:16. Yo tengo aquí en la versión NBI y dice, la mujer bondadosa se gana el respeto,
Los hombres violentos solo ganan riquezas. Y entonces cuando estamos hablando de una mujer como característica que debe de ser bondadosa, ¿a qué nos podemos estar refiriendo, hermanas? Porque cuando vemos nosotros la palabra bondadosa, traducida, dice que hace el bien. Pero entonces, ¿qué incluye el bien? ¿Qué son esos puntos, verdad? Que ustedes podrían decir que es parte de una mujer bondadosa. Respeto, generosa, servicial, amable. ¿Qué otra? ¿Perdón? Paciente, obediente, amorosa, hace los mandamientos de Dios. Entonces, por eso lo puse ahí como primera, hermanas. ¿Por qué? Porque esa mujer bondadosa incluye todo en general. Porque dice que sabe hacer lo bueno, sabe hacer el bien. Y entonces eso incluye absolutamente todas las cosas que Dios ha llamado a hacer para cada una de nosotras. Incluye todo lo que ustedes han dicho. El ser generosas, el hacer los mandamientos, el ser obedientes, el servir, el amar, el ser pacientes. Eso lo incluye en esa palabra cortita, en ser bondadosa. Que entonces todas estas características nos van a llevar siempre a hacer una acción que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. No hablando ya de si soy esposa, ya no hablando ya si no tengo esposo, ya no hablando ya si soy viuda, si soy niña, si soy joven. Está hablando en general de una mujer. ¿Cómo es que debe de ser? Y el primer punto es ese, ser bondadosa. Y obviamente ahí como bendición, ¿verdad? Dice que va a ganar el respeto. Entonces, volvemos al mismo ejemplo que daba hace un rato, sobre aquellas mujeres que se quieren imponer para entonces poder ser vistas, poder ser escuchadas incluso, pero de una mala forma. Y que por eso entonces viene ese mismo círculo en las que ellas van a estar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque conforme no están haciendo lo que dice la palabra, si lejos de ser bondadosas están siendo violentas, si lejos de ser bondadosas de hacer lo bueno están haciendo destrucción, entonces ¿en qué momento van a recibir ese respeto? ¿En qué momento van a poder ser escuchadas realmente o ser atendidas en cuanto a su necesidad que pudieran tener? Por eso todo el tiempo es ese círculo en el que ellas no van a dejar de querer destruir, de querer hacer, de querer opinar. ¿Por qué? Porque no van a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque nadie las va a respetar. ¿Por qué? No porque yo lo diga, sino porque lo dice su palabra. Aquella mujer, la mujer bondadosa, se gana el respeto. ¿De quién se ganará el respeto? De todos los demás. De todos de todos los que la vean por ser bondadosa. Entonces vemos esa forma en la cual a lo mejor muchas de las veces hemos sido engañadas. En decir que para que entonces pueda ser escuchada, tengo que levantar la voz. Que entonces para ser escuchada, tengo que desnudarme. Que entonces para ser escuchada tengo que romper cosas. Porque eso es lo que muchas de las veces hacen en esos movimientos. Y la palabra dice completamente lo contrario. Que dice que tenemos que ser bondadosas, hacer lo bueno. Para que entonces haya ese respeto de los demás hacia nosotras. Bien, el siguiente punto que tenemos ahí, dice ahí Proverbios 19:14. Dice, la casa y riqueza son herencia de los padres,
pero la mujer prudente viene del Señor. Entonces, cuando hablamos de una mujer prudente, ¿qué estamos hablando de esa persona? Que entonces va a actuar de una manera moderada y cautelosa. Aquella mujer prudente que entonces va a saber cómo va a actuar en cuanto a cualquier situación que se le presente. Uno de los ejemplos que puse aquí, en primer libro de Timoteo 2:9. Aquí en la versión de HH dice así: a su vez, quiero que las mujeres se vistan con modestia, con respeto hacia los demás y con decencia. No se adornen con peinados exagerados, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa. Entonces eso lo podríamos ver como en general. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero tiene todo que ver, amada hermana, en una mujer prudente. ¿Por qué razón? Porque lo dice la palabra que se deben de vestir con modestia, no ostentosamente. ¿Y por qué razón o por qué causa cree que suceda esto, hermana? ¿Por qué se le habla de esa manera a la mujer en conforme a su vestimenta? Que obviamente también está mal a los extremos que lo lleva muchas veces la gente. Porque indudablemente una mujer podrá usar aretes. Claro. ¿Podrá usar anillos? ¿Podrá usar pulseras? ¿Podrá usar collares? Claro. Pero dice con modestia. Tiene que ser prudente, moderadamente. Saber en las ocasiones en las cuales va a poder hacer tales cosas. Eso es ser una mujer prudente. Pero ¿por qué razón, amada hermana? ¿Por qué razón usted piensa o cree que la palabra de Dios nos dice en cuanto a cómo vestirnos? Exacto. Claro. En cuanto a la vanidad, sí. En cuanto a la humildad, no tanto, no tiene que ver tanto, porque estamos hablando en cuanto al propósito porque lo hace. ¿Por qué razón? Por la misma concupiscencia, por esos deseos desordenados que puede haber. ¿Por qué? Porque la mujer fue formada de una forma en la que puede ser atractiva, puede ser hermosa, puede ser bella. Pero entonces le aunamos esta parte en las joyas, en su forma de vestir. Entonces eso hace a lo que dice la hermana Sol, que entonces va a ser mirada y entonces puede ocasionar entonces que aquellas personas, ¿verdad? A donde yo vaya, pues estén mirando. Hablamos igual, ¿verdad? En cuanto al escote. Porque qué de malo tendría, ¿verdad? Que una mujer pudiera enseñar parte de su cuerpo. Hablando en cuanto a las minifaldas. ¿Qué de malo tendría eso? Ninguno. Realmente ninguno. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué lo auné? ¿Por qué lo auné a la prudencia, hermana? Porque entonces yo debo de entender que por esa concupiscencia que hay, que por esos deseos desenfrenados, porque eso es la concupiscencia, ese deseo desenfrenado hacia lo malo, entonces está ahí. Y que entonces yo que puedo, no que yo lo ocasione, ¿verdad? Sino que entonces aquellas personas que entonces tienen problemas,
entonces volteenlo a ver a uno de una manera equivocada. Por eso la UNE junto con la prudencia. ¿Por qué? Porque es como decir, si vamos a un balneario, si vamos a la playa, entonces no porque tengo que estar cubierta. No, porque entonces la ocasión es diferente. ¿Por qué? Porque está unado con la prudencia. De voy a saber en dónde lugares sí, en dónde lugares no. Es como también decir, en el caso de las mujeres casadas, ¿saben ustedes lo que les agrada a sus esposos? ¿Saben lo que les agrada a sus esposos de ustedes? Tendrían que saberlo. Si no lo saben, tendrían que saber. ¿Cómo les gusta que se vistan? ¿Qué colores les gusta? ¿Cómo se ven ustedes? Eso lo deberían de saber. Y entonces, el hecho de que aquí la palabra nos diga que se tiene que vestir de una manera diferente, así es. Pero entonces, en cuanto a la intimidad, en cuanto a ese núcleo, a ese complemento que hace el hombre y la mujer, a esa unión, entonces es diferente. ¿Por qué? Porque está en la intimidad. No sé si me explico entre una y otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces la mujer ya lo va a hacer con ese afín, con ese propósito, ¿verdad? Porque sé que a mi esposo le gusta de esta y de esta forma, entonces, para él. Pero entonces si lo vemos de una manera diferente en el cual yo me voy a poner a lo mejor un vestido muy entallado, muy escotado, muy corto, ¿con qué fin lo estoy haciendo? Eso también tiene que ver y entonces ahí ya no va a haber esa prudencia en aquella mujer. ¿Por qué? Porque se pueden aunar más cosas en cuanto a lo que decía la hermana, en cuanto a la vanidad, en cuanto a la sensualidad. ¿Por qué? Porque entonces no está siendo prudente en su forma de vestir. Eso lo quise aunar porque viene a ser parte de, pero en general el ser prudentes va a ser en todos los acontecimientos que nosotros vivamos, en todas las cosas, en todas las situaciones que nosotros vivamos, en los problemas, incluso, ¿verdad? Todo el tiempo en aquellas discusiones que llegamos a tener con el cónyuge, con el familiar, con todas aquellas personas. Entonces, ver esa prudencia. ¿Cómo es que entonces voy a conducirme con moderación o con cautela para saber qué voy a decir? ¿Cómo voy a actuar? Ay, no sé cuánto tiempo. Bien, otro de los puntos, ¿verdad? Dice ahí en primer libro de Timoteo 3:11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, cuando nosotros decimos que, aquí la palabra nos dice que deben de ser dignas, entonces nos está hablando que deben de ser respetables. Entonces tuvieron que haber hecho el primer punto en cuanto a hacer lo bueno para poder ser dignas, para poder ser respetadas. Entonces, en cuanto a ser dignas, viene a ser aunado en cuanto a característica, pero en cuanto a la bondad, en cuanto vamos a hacer todo lo bueno, vamos a hacer todas las cosas buenas en general para poder ser dignas. Eso nos va a llevar en automático en esta característica. Dice, no calumniadoras. Aquí cuando vemos la palabra calumniadoras, estamos hablando en cuanto a la manera en la que va a hablar la mujer, que puede ser de una manera para hacer chisme o en decir mentira. Entonces, eso es ser una mujer calumniadora. Que entonces, y eso lo podemos ver en todo nuestro día a día, hermanas. En que si yo tuve un problema, se lo voy y se lo cuento a lo mejor, ¿verdad? A mi amiga, a mi madre, pero se lo cuento a mi manera. Eso es ser calumniadora. ¿Por qué? Porque entonces no estoy poniendo por entrada lo que es la verdad, sino que entonces yo puedo poner las cosas a mi conveniencia o envolver a la misma gente a mi conveniencia.
para que entonces puedan hacer algo por mí. Y eso lo vemos todos los días, en cuanto a la forma de cómo nos tenemos que comportar en cuanto a características. Viene a ser esa parte en la que tenemos que entonces todo el tiempo hablar con la verdad. Dice, no calumniadoras, porque es mentira o chismes, sean falsos o verdaderos, es parte de levantar falsos a alguien o de tomar las cosas como conveniencia para mí. Eso es ser calumniador. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención en la forma como nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces puede ser vuelvo a repetir, en nuestro día a día, en mi trabajo, para entonces yo poder librarme de problemas. Entonces decir, ay, no sé qué pasó aquí. Entonces, calumniadora. Y entonces eso es lo que tenemos que ver a nuestro día a día. Porque entonces si otro ejemplo, si en mi trabajo, digámoslo así, en mi caso, ¿verdad? Donde yo trabajo, vacunamos, aplicamos biológicos. Y entonces a la hora de hacer nuestra cuenta nos hace falta biológico, nos hace falta vacunas. Y entonces yo puedo decir, ay, no, pues me falta, ay, no sé, es que mira, fíjate que yo dejé a tal compañera y ella se encargó de distribuirla y no, pues no sé. Pues ella. Entonces eso me lleva a ser calumniadora. ¿Por qué? Porque entonces yo me zafo de un problema. Si fue verdad, entonces lo tenemos que ver de diferente forma. En que yo tengo que hacerme responsable. Si me dejaron a mí tal situación, tales biológicos, me dejaron a mí responsabilidad junto con mi compañera. Entonces, ¿quién se equivocó? Ambas. Porque si las dejaron como responsables de algo, ambas, aun aunque la otra haya cometido el error en decir, pues es que en vez de aplicarle a lo mejor tal vacuna, le apliqué otra que no era. Sí, fue su error, pero entonces ambas llevamos la responsabilidad. Y entonces no me digo, o me escudo, ¿verdad? En decir, ay, no sé ella. No, pues pregúntale a ella porque ella, ¿quién sabe qué hizo? Entonces es parte de el que nosotros evitemos ser calumniadoras, evitar mentir, evitar hacer chismes, sean falsos o sean verdaderos. O sea, tenemos que ver la forma en cómo nosotros nos dirigimos o hablamos. El siguiente punto dice ahí, Proverbios 31:10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y esa es una característica que como mujeres debemos de tener, mujeres virtuosas. Y este punto, hermana, cuando yo lo vi, realmente no lo había entendido de tal manera, pues ya lo habíamos escuchado muchas de nosotros, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sí, es aquella mujer que hace, que va, que viene, que trabaja, que... Pero entonces cuando vemos esa parte de mujer virtuosa, estamos hablando de una mujer fuerte, estamos hablando de una mujer trabajadora, estamos hablando de una mujer que da, estamos hablando de una mujer que enriquece, estamos hablando de una mujer que es respetable. Entonces, igual, mujer virtuosa conlleva muchísimas cosas, hermana. Muchísimas cosas. Pero que entre ellas, cuando dice ahí, cuando vemos el significado de virtuosa, cuando dice que es fuerte, que es guerrera, entonces realmente tiene que ver con la forma en que Dios nos hizo. Porque si dice que nosotros tenemos que cumplir ciertas
esas funciones solamente las vamos a alcanzar a través de ser mujeres virtuosas, de tener esa fuerza, de tener ese vigor, de tener esa dedicación que va a provenir del Señor, para entonces poder hacer todas esas cosas que tenemos que hacer. Ahorita que lo veo de esta manera, porque muchas de las veces la mujer se siente menospreciada, o se siente menos, o se siente mal. ¿Por qué? Porque tiene que hacer más actividades que el hombre. No es que yo trabajo, yo limpio, yo lavo, yo cocino, yo atiendo a los hijos. Y el hombre pues va, trabaja, viene y ya. Si bien nos tocó un hombre que ayude en el hogar, pero quienes no, entonces la mujer se siente mal por esa razón, porque no ha entendido que es mujer virtuosa, que es una mujer trabajadora, que para eso la hizo Dios, que para eso la constituyó el Señor, para entonces poder trabajar, poder ir, venir, hacer, deshacer, hacer negocios, dice ahí la palabra cuando vemos todo el capítulo 31. Entonces, ¿por qué se va a sentir mal? ¿Por qué se va a sentir menospreciada? ¿Por qué se va a sentir ofendida de que hace más cosas que el hombre? ¿Por qué se va a sentir menospreciada? ¿Por qué? Porque es algo que ya pusieron aquí, que ya implantaron la sociedad, los padres, los antepasados, quien haya sido. ¿Por qué mujeres entonces así que pueden hacer múltiples cosas? ¿Por qué no dicen, mujer virtuosa soy? Sino, no, es que tengo tanto que hacer y mi marido no me ayuda. Mujer virtuosa, ¿que no te das cuenta? ¿Por qué? Porque el chip lo tienen invertido. Y eso hablando en general. A lo mejor se ve más enfocado porque una mujer casada tiene obviamente más cosas que hacer. Atender hijos, esposo, casa. Indudablemente. Una mujer soltera, dice la palabra, que solamente se va a dedicar al Señor. Obviamente va a hacer sus actividades, ¿verdad?, que tiene que hacer. Pero entonces por eso dice mujer virtuosa. ¿Y por qué aquella mujer que no tiene esposo lo tiene que conocer? Para que entonces el día de mañana cuando le sucedan estas cosas no diga, ¿por qué? Porque tengo que atender hijos, esposo, casa, trabajo. ¿Y aquel? No se ha dado cuenta que es mujer virtuosa. No le han dicho que es mujer virtuosa, que Dios la ha creado para hacer múltiples cosas que puede llegar a ser. Pero ¿por qué viene eso mismo? Por lo que hace ratito veíamos, ¿verdad? Viene ese círculo en donde entonces no ha entendido por qué ha sido formada, por qué ha sido constituida, para qué ha sido creada. Y entonces se menosprecia ella misma. Y obviamente la demás gente también la va a menospreciar. ¿Por qué? Porque no va a haber ese respeto que veíamos hace un rato. ¿Por qué? Porque no está siendo conforme Dios nos ha dicho que seamos. Vemos el siguiente punto en primer libro de Pedro 3:4 en la versión JB. Dice ahí, sino el adorno interior del corazón sea sin corrupción y de espíritu amable y pacífico, lo cual es de grande estima delante del Señor. Entonces, amada hermana, cuando nosotros vemos dice ahí la palabra, que dice que si nosotros vemos un poquito arriba, está hablando acerca de la misma vestimenta en que tiene que ser cambiada, pero dice ahí
sino el adorno interior del corazón sea sin corrupción y de espíritu agradable y pacífico. Entonces, para que haya esa ¿cómo le podemos llamar? Haya ese esa visión en la que el hombre vea a la mujer, no sea por su forma de vestir o de verse, sino como lo dice ahí su palabra, esa forma o ese espíritu sin corrupción, espíritu agradable y pacífico. Y entonces ahí, en cuanto a un espíritu agradable, si nosotros lo vemos en cuanto a su significado, ahí está hablando de la humildad. Cuando nosotros vemos ese espíritu pacífico, pues estamos hablando de una persona que es tranquila, que no es violenta, que entonces no va a causar perturbación a otro. Que entonces cuando nosotros vemos que tenemos que ser de un espíritu agradable y pacífico, entonces vemos el ejemplo, ¿verdad? En el que muchas de las veces hay mujeres que se quieren sentir más que otro. O entre mismas mujeres que se sienten mayores que otras. No tienen un espíritu agradable. No hay esa humildad. Y miren lo que dice ahí. Lo cual es de gran estima delante de Dios. Entonces, amadas hermanas, si no hay humildad en nosotras, si nosotros causamos contiendas entre otros, o tenemos contiendas entre nosotras, hay un problema. Porque entonces, lejos de ser agradables o de estima delante de Dios, entonces hay violencia, hay conflicto, somos conflictivas. Y tenemos que ver esa parte en la que tenemos que ser agradables a Dios. En la que tenemos que buscar tener ese espíritu agradable y tranquilo, esa humildad y esa tranquilidad. Que entonces me recuerda el versículo donde dice, ¿verdad? Que entonces el esposo le da, la mujer siempre le regresa con bien a su marido. ¿Por qué? Porque él está confiado en lo que ella es. Entonces, esa es parte de lo que como característica nosotros deberíamos de tener. Veamos otra de las características, y esta es muy hermosa, amadas hermanas, porque dice que es agradable y de gran estima delante de Dios. Que entonces, ¿cuántas de nosotras queremos que el Señor nos mire con esa estima de decir, esta es mujer agradable, esta es mujer tranquila, esta es mujer que no trae contienda entre mujeres, que no trae contienda entre los demás, que no es conflictiva, que es humilde? Y entonces, cuando estamos hablando de humildad, estamos hablando de que no se siente más que las demás personas. Y no estamos hablando que no se siente más que las demás personas, no porque no sepa, sino porque sabe que somos iguales. Es como decir, no, es que si pongamos un ejemplo en mí. No, es que la hermana Stephanie pues ahora es autoridad, pero como que yo veo que pues no, ni su hecho se ve que conozca de la palabra. Ni siquiera sabe, yo creo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces yo tengo más años, yo tengo más experiencia de conocer de la palabra, y ella pues quizás tendrá sus 10 años. Y
entonces, ¿qué viene a hacer? Que no hay humildad. Que probablemente, ¿verdad? Ciertamente muchas de ustedes conozcan muchísimo más que yo. Que tengan de la palabra a borbotones de su boca, claro que sí. Pero entonces, ¿qué hay? Hay humildad en cada una de ustedes para entonces decir, soy humilde, hay autoridad. Y entonces ustedes reciban aún mayor bendición. ¿Por qué? Porque dice que es grande estima delante de Dios. Y espero que cada una de ustedes reciba esa gran estima delante de Dios. Bien, el último punto. Obviamente son muchísimos más, hermanas, que tenemos que ver o que tendríamos que desglosar, ¿verdad? Cada uno de estos, pero por el tiempo vemos el último. Dice Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí en esta parte ya no volví a resaltar, ¿verdad? Prudentes, porque ya lo vimos en los primeros puntos. Cuando estamos hablando de una mujer casta, estamos hablando de una mujer que debe de ser limpia, que debe ser purificada. Obviamente, hablando en lo físico y en lo espiritual. En aquella mujer que es soltera, obviamente tiene que ser pura físicamente, hablando en cuanto a ser virgen, y pura en cuanto a lo espiritual, que tiene que buscar de las cosas de Dios. En el caso de una mujer casada, cuando estamos hablando de castas, tiene que ser limpia y pura, espiritualmente hablando. Obviamente si comete adulterio, ¿verdad? Si comete, en este caso, está en fornicación porque no se ha casado, entonces sí no es pura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay una mancha, ahí hay inmundicia, entonces tiene que ser limpiada. ¿Y cómo va a ser limpiada? Va a ser limpiada constantemente a través de la palabra. A través de la palabra, que entonces nos va a hacer a que nosotros podamos cambiar. A que entonces nosotros dejemos esas costumbres para entonces poder entrar a hacer lo bueno, como lo decía en la primera parte, en ser bondadosas. En cuanto cuidadosas de su casa. Entonces tenemos que ser mujeres dedicadas a los deberes de nuestro hogar. Hablando en cuanto a lo general. Casadas y no casadas. Uno tiene que aprender a enseñar e instruir también a las hijas, a los hijos. Deben de ser ordenados, deben de tener limpio, deben de ser aseadas. ¿Por qué? Porque es parte del cuidado de la casa. Es parte del cuidado de la casa que nosotros tenemos que tener constantemente. Viudas, solteras, casadas, tienen que ser parte de nuestro día a día. Mi casa, a lo mejor muchas veces, ¿verdad? En cuanto a tiempos, ¿verdad? No voy a decir que una casa reluciente, pero sí ordenada. Y eso también lo podemos ver en cuanto a lo espiritual. Dice ahí, buenas, habla igual en cuanto a su carácter, que debe de llevar buenas acciones, como lo veíamos en el de bondadosa, debe de llevar esas buenas acciones para poder considerarse buena. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En cuanto a los sujetas, ¿verdad? Vemos en la obediencia. Y puse este punto al final justamente porque de esa característica que hablamos en cuanto a la sujeción, aquí habla específicamente, ¿verdad?, al marido. En el caso de aquellas mujeres adolescentes, viudas, bueno, en el caso de las adolescentes y niñas, ¿verdad?, que no son casadas, entonces sujetas a sus padres. En el caso de las viudas, ¿verdad?, que puede que tengan padres o no tengan padres, sujetas a su autoridad. Y parto a este punto
en cuanto a las funciones, porque va enlazado. Es parte de la característica como mujer ser obediente. Es parte de. Y entonces, ¿por qué se vuelve una función? Lo vemos aquí en primer libro de Pedro 3:1 y dice ahí en la versión NTV. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Y entonces vemos aquí en esta parte, amadas hermanas, cómo tiene que ver una de las características en la sujeción o viéndolo en cuanto a ser obedientes a una función que nos corresponde como mujeres. En aceptar esa autoridad. Y me gustó esta versión porque así lo dice tal cual, dice, aceptar la autoridad de sus esposos, aun cuando ellos o alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, a obedecer a Cristo. Y ahí viene parte de todas esas características que debemos de tener como mujeres para que entonces la vida recta de cada una de ustedes les hable sin palabras. Y entonces vemos ahí en esa parte en la cual hay de continuo contienda o discusiones. ¿Por qué razón? Porque entonces la mujer quiere ser sujeta al esposo, pero el esposo no quiere ser sujeto a Cristo. Y entonces la mujer todo el tiempo le dice, es que aquí estás mal, aquí estás mal, aquí estás mal, aquí estás mal, aquí estás mal y aquí estás mal. Y entonces vemos otra de las equivocaciones que podemos tener. No estoy diciendo que tengamos, que podemos tener, porque dice ahí, la vida recta de ustedes hablará sin palabras. Porque entonces aquella mujer que busca, que sabe de la palabra, que la lleva por obra, entonces no es necesario que esté con el marido. Porque entonces dice que nos podemos volver necios como el necio. Y si lo dice la palabra, indiscutiblemente así es. Que yo no tengo que decir absolutamente nada, sino que son mis hechos los que el Señor respalda para que entonces ellos puedan ser ganados para Cristo, para que entonces ellos puedan reconocer cuáles son esos errores que están teniendo, no porque uno se los diga, sino porque nuestros actos van a ser respaldados por el Señor y entonces haya un cambio en ellos. ¿Es difícil? Indudablemente. Indudablemente lo creo. Pero sin duda alguna, si lo ponemos siempre en las manos del Señor, si nosotros primeramente recordamos en lo que dice su palabra de cómo debo de ser como una mujer, si lo pongo yo primeramente a Él en cuanto a lo que a Él le agrada, indudablemente eso va a suceder. ¿O quién de ustedes, amadas hermanas, no cree que el Señor es misericordioso? ¿Quién de ustedes cree que el Señor es amoroso? ¿Quién cree de ustedes que el Señor es justo? Entonces, indudablemente tenemos que ser cambiadas y reseteadas de alguna forma, porque me incluyo, o a lo mejor nada más soy yo, ¿verdad? En la que muchas de las veces sí puedo tener esa parte en la que estando con mi esposo, ¿verdad? Me dice una cosa y pienso completamente diferente. Y muchas de las veces no digo nada.
Prefiero quedarme callada porque no quiero, ¿verdad?, ofender en lo que él puede estar pensando, ni tampoco hacer contienda muchas de las veces. Pero hay veces en las que simplemente, ¿verdad?, no entra la prudencia y entonces uno habla descomedidamente. Y entonces esto no es así, así. Y entonces, ¿dónde quedó esa parte en la que dice que entonces mi vida recta va a hablar por mí? Claro que entiendo que puede ser difícil, pero con la ayuda del Señor, imposible no creo, porque dice que para Él las cosas imposibles las hace posibles. Entonces tenemos que aprender de esa parte, en la que entonces primeramente, ¿verdad?, antes de cualquier otra cosa tenemos que fungir con esas características. Tenemos que fungir con esas características que nos van a llevar a esa vida recta, esa vida que a Dios le agrada, para entonces que mis hechos hablen. Que entonces viene esta parte en la que yo debo de aceptar esa autoridad. Y entonces cuando yo acepto esa autoridad, entonces estoy teniendo obediencia primeramente hacia Dios, porque lo vimos como una característica. Y entonces posterior a ello estoy entrando en esa función que me corresponde como mujer. Hablando en general, en el caso de las no casadas, a una autoridad, sus padres, o a aquella autoridad que tengan en cuanto si viven una vida cristiana, a un ministro, exacto. Cuando nosotros estamos hablando de ser sujetas o sometidas, estamos hablando de una parte voluntaria. No estamos hablando de un sometimiento en cuanto a su descripción del diccionario de la lengua académica diga que es para sobajar, para humillar. Cuando nosotros estamos hablando de una sujeción o de someternos, estamos hablando que es voluntario. Una vez que nosotros lo hacemos voluntario, entonces no significa que estemos siendo menos como mujeres, sino que entonces viene a ser lo contrario. Porque si entonces yo me someto o yo estoy sujeta a mi autoridad, indiscutiblemente dice la palabra que entonces yo ¿qué voy a tener? Autoridad. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra en cuanto si fue tomada o fue formada la mujer como propósito para ser esposa, es para darle una estatura. En el caso de las no casadas, esa estatura, ¿quién viene a ser? Cristo. ¿Por qué? Porque se hacen una con Él. ¿Por qué? Porque vienen a formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, es parte importante en que nosotros sepamos esa parte de sujetarnos a nuestro marido. Y entra esa parte de la obediencia, lo veíamos allá al inicio. Dice ahí, puede ser en que alguno de ellos no esté llevando conforme a la buena noticia, que no sea seguidor más bien no haga conforme a la voluntad de Cristo, ¿verdad? No esté sujeto a la voluntad de Cristo. Entonces dice ahí que aún así nosotros tenemos que ser sujetas. Obviamente tenemos que ver esa parte, ¿verdad?, en la cual nosotros tenemos que ver en que dice la palabra que no tenemos que caer en ese mismo error, porque el marido puede decir, vas a hacer de tal cosa, y si está equivocado o va en contra de la palabra, entonces obviamente eso no se va a hacer. Pero hay digámoslo que de alguna forma hay una justificación. No es porque, no, yo no quiero, no voy a hacerlo, sino hay una justificación para hacerlo.
Vemos el ejemplo, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Abigail, cuando entonces su esposo actuó de una manera incorrecta, y entonces ella fue bondadosa, fue inteligente, fue prudente, para entonces poder actuar. Y entonces no hizo lo contrario en justificar, ¿verdad? Muchas de las veces a los esposos. Decir, ay, no, pues es que él es así, sí, pero entonces ella actuó, reconoció cómo era su esposo, sí, pero entonces ella también actuó para que entonces eso no fuera en contra de su casa. Entonces es algo que tenemos que desglosar más a detalle, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Pero es una de las principales funciones que como mujeres tenemos que entender y llevar a cabo. El ser sujetas a nuestra autoridad, el aceptar a nuestra autoridad como sea. ¿Por qué? Porque lo vimos desde el principio. ¿Qué hizo cada una de ustedes, mujeres casadas? Aceptó a aquel que las escogió. Entonces, obviamente es muy extenso esa parte, ¿verdad? Y muy delicada verla. ¿Por qué? Porque se tiene que sentar uno a detalle y ver esas situaciones. Pero en cuanto a lo que dice la palabra, pues no puede ser diferente, ¿verdad? En el que uno tiene que ser sujeta, sepa o no sepa, esté sujeto o no esté sujeto a Cristo. Dice que tenemos que aceptar esa autoridad. Y me sorprende esa parte, eso nada más es como comentario, ¿verdad? Ahorita, porque también tendríamos que verlo, el por qué razón Dios lo pone de esta forma. Dice allí en Colosenses 3:18, en la versión TLA, dice, ustedes las esposas deben estar sujetas a sus esposos, pues Él lo que se espera de ustedes como cristianas. Entonces, amadas hermanas, si nosotras somos seguidoras de Cristo, o sea que finalmente tenemos que ser sujetas, porque dice, es lo que se espera de ustedes como cristianas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ejemplo. Tenemos que dar a entender esa parte en cómo Dios ha hecho las cosas, cómo su palabra nos ha instruido, nos ha formado, nos ha hecho ser, para que entonces reluzca en cada una de nosotras. Y al parecer no lo puse, pero en todas las situaciones cuando viene estar sujetas a sus esposos, dice ahí, y ustedes esposos deben amar a sus esposas. Aquí no lo puse, pero en cada una de estas, no sé si arriba o abajo, aparece. Y ustedes esposos deben amar a las esposas. La mujer debe estar sometida al esposo, y ustedes esposos deben amar a las esposas. A tratarlas como vaso frágil. ¿Por qué razón? Porque el Señor conoce la esencia con la que fuimos creadas y la manipulación que puede tener el mismo entorno, en el que cuando dicen estar sujetas o sometidas voluntariamente, entonces lo ven de una manera degradante, cuando no es así. Cuando obtenemos bendición por estar sujetas. Y entonces para que, obviamente dice la palabra, para que no haya esa parte en la que el marido quiera sobrepasarse con la mujer. Entonces por eso dice, marido, tienes que amar a tu esposa. Marido, tienes que amar a tu esposa. Realmente pensé que lo había puesto, hermanas, pero no lo puse. Pero si ustedes lo ven en su Biblia, calmadamente, viene. Esa es una, ajá. Sí, entonces por algo lo dice. En cada una de esas partes donde dice que la mujer debe estar sujeta, aunado viene el que el marido tiene que amar a las esposas.
por esa misma razón. Porque entonces que el esposo, el hecho de que sea autoridad, no quiera sobajar a la mujer por ser su autoridad. Que no padezca, ¿cómo lo dice la palabra? Que no padezca, ay, se me fue la palabra. Cuando dice que puede permitir que haya una separación. No. Ajá, ¿cómo dice ahí? Exacto. Exactamente. Entonces, por eso es que lo dice todo el tiempo, cada que uno dice, cuando viene la palabra de sujeción. Entonces está diciendo que entonces no va a venir el hombre a querer venir a hacer la servidumbre, a hacerla menos. ¿Por qué razón sucede esto? Obviamente sucede, sabemos que sucede día a día, eso es un hecho, pero ¿por qué razón sucede? Porque entonces la mujer no ha aprendido cuál es su papel. La mujer no ha aprendido a hacer su función en cuanto a enseñar a los hijos. Cómo debe de tratar a una mujer, cómo una mujer se debe de comportar. Eso es hablando en general. Y eso entonces vuelve a ser lo mismo, ese círculo que no termina. ¿Por qué? Porque entonces no hay esa enseñanza para que entonces el rumbo cambie y deje de ser un círculo vicioso. En cuanto igual otra función, dice ahí en Efesios 5:33, en la versión NTV, por eso les repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Aquí pues entra, ¿verdad?, toda esa parte en la que uno debe de ser cuidadosa en la forma en cómo habla el esposo, de cómo quiere ser tratado el esposo, de una manera respetuosa. El siguiente punto, en primer libro de Corintios 7, versículo 3 al 5, dice: el esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe de satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a la esposa. Eso es parte de las funciones como esposas, ¿verdad? En que la mujer tiene que cumplir con esas necesidades en la intimidad con el esposo. Eso es definitivo, así lo dice la palabra, y viceversa, ¿verdad? El hombre también tiene que cumplir esas necesidades íntimas con la mujer. Aquí también hay bastante que ver, pero sé que indudablemente tendremos, ¿verdad?, más tiempo como este para poder desarrollar todo lo que Dios tiene en su palabra para nosotras como mujeres. El siguiente punto, como función, dice ahí, primer libro de Corintios 11:7, en la versión PDT: el hombre no debe de cubrirse la cabeza porque él fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. En cambio, la mujer es gloria del hombre. Y entonces, ¿por qué aquí ponemos como función, verdad, ser la gloria del hombre? Porque volvemos a lo mismo. Se repiten entonces llevar a cabo todas aquellas características que vimos para poder ser gloria del hombre. Para que entonces dice ahí, entonces el hombre se sentó a la puerta y entonces podían saber que tenía una mujer virtuosa. Entonces es lo mismo aquí. Es la gloria del hombre, porque entonces lleva a cabo todas estas características, estas acciones para poder dar honra, para poder resplandecer.
para poder resplandecer. Y esa hermosura interna que lleva, entonces sale a relucir, siendo la gloria de Dios. Siendo la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque va a ser reconocida. El siguiente punto, Proverbios 1:8, donde dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces esa es una de las funciones que no deben de olvidar cada una de las que son madres, ¿verdad? ¿Por qué? Para entonces evitar todo este círculo que se ha hecho hasta la actualidad, ese círculo vicioso en cuanto a la mujer. Obviamente aquí dice, la instrucción la va a dar el padre. Él va a decir, se hace tal cosa. Y entonces la mujer, ¿qué tiene que hacer? Enseñar. Enseñar cómo es que tiene que conducirse, enseñar cómo es que tiene que hablar, enseñar cómo es que tiene que vestirse, enseñar cómo es que tiene que hacer las cosas. Enseñar cómo es esa mujer que tiene que ir siendo formada. Otra de las funciones, ¿verdad? En cuanto a lo que decíamos hace un rato, en primer libro de Corintios 7:34, en la versión de HH, dice así: y así está dividido. Igualmente la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas tanto en cuerpo como en el espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Entonces aquí está hablando en cuanto a las mujeres viudas y a las mujeres solteras. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice, se preocupan por las cosas del Señor. Aquí en esta versión está así se preocupan por las cosas del Señor, pero lo podemos ver, o cuando lo vemos, lo traducimos, dice que tienen cuidado, que tienen interés, que se afanan. Entonces quiere decir que si se afanan, entonces están trabajando para las cosas de Dios. Y está hablando en cuanto a la cita final. ¿Por qué razón? Porque entonces estas mujeres, o todas aquellas mujeres viudas o solteras, van a formar, lo que decíamos hace rato, van a formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién viene a ser su autoridad? ¿A quién vienen a estar sujetas? Y entonces tienen que trabajar para las cosas del Señor. ¿En qué? En hacer las cosas que son agradables para Él. ¿En qué? En ver esas características o fungir esas características como mujer, en ser bondadosas, en ser prudentes, en llevar todo eso a cabo, para que entonces en el caso de la viuda, ¿verdad?, menor de 60, como lo dice la palabra, entonces si encuentra marido, o si tiene la posibilidad de nuevamente volverse a casar, se casará. En aquella joven, entonces, esperando ¿a qué? A que llegue aquel hombre para que entonces ella pueda casarse. Pero mientras tanto, entonces tienen que ver en las cosas del Señor, en estar atentas a lo que el Señor quiere que se hagan, en cumplir esas características. Y si se cumplen esas características, indudablemente entonces estarán haciendo conforme a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque están cumpliendo conforme son hechas como mujer. Porque veíamos la palabra en cuanto decíamos que si son bondadosas, entonces ahí incluye el todo. Si es bondadosa, entonces va a ser generosa. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que accionar y tiene que dar. Tiene que aprenderlo, obviamente. En el caso de servir, es lo mismo. Tiene que hacerlo, tiene que actuar para entonces poder permanecer en las cosas del Señor. Bien, entonces hasta aquí, amadas hermanas, vamos a terminar nuestra enseñanza del día de hoy, esperando que, verdad, nos sea de utilidad todo el tiempo
para que nosotros lo podamos llevar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el Señor, todas esas cosas que indudablemente tenemos que cambiar, Él lo pueda hacer posible. Oremos, amados hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias porque abres nuestro entendimiento para poder aceptar tu palabra, no conforme lo que dice el mundo, no conforme lo que dicen los demás, sino conforme lo que tú, amado Señor, has puesto para que nosotros podamos entender y comprender. Gracias porque es a través de tu Santo Espíritu que vamos a poder llevar a cabo todas estas cosas. Pero, amado Señor, primeramente yo te pido que tú seas permitiendo que sea reseteado, Señor, nuestros pensamientos, que sean reseteados, Señor, nuestras memorias, que sean reseteados, Señor, nuestra forma de actuar, que sea reseteada esa forma en la que hemos llevado nuestra vida hasta el día de hoy como mujeres. Que tú seas permitiendo que haya un cambio extraordinario en cada una de nosotras para que se cumpla tu palabra. Amado Señor, yo sé que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres amoroso y que sin duda alguna tu palabra es perfecta y no te equivocas. Yo sé que no es fácil cambiar un rumbo, pero en ti, Señor, todo lo creo posible. Creo en que tú vas a hacer esas cosas en cada una de nosotras, que tú vas a permitir que podamos aceptar, Señor, lo que proviene de ti, de tu palabra, que podamos ser aquellas mujeres de alta estima para ti, que podamos ser esas mujeres que podamos levantarnos, que podamos decir somos mujeres virtuosas porque hacemos todas esas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. No importando lo que hace el de la derecha o el de la izquierda, sino lo que tú dices que hagamos. Que podamos, amado Señor, llegar a ser esas mujeres, esas esposas ejemplares. Amado Señor, necesitamos de ti, de tu instrucción. Necesitamos todo el tiempo, Señor, de ti. Pero sobre todas las cosas, que tú seas quitándonos del medio nuestro. Todo aquello que estorba para que podamos aceptar tu palabra. Que podamos ser humildes, Señor, delante de ti. Que podamos aceptar lo que tú tienes para cada una de nosotras. Que se ha quitado todo estorbo, toda altivez, todo orgullo, toda vanidad. Que tú seas quitándola y desarraigándola, Señor, desde las entrañas. Que tú seas permitiendo que en nosotros haya esa virtud. Que seas permitiendo que en nosotros haya esa prudencia, esa bondad que lo engloba todo para hacer las cosas buenas, agradables delante de ti. Cámbianos, Señor. Transfórmanos conforme tú quieres que seamos. Que podamos dejar aquello que hemos aprendido y aceptar tu palabra realmente como es. Sin duda alguna, tú has dicho que no avergonzará. Y que sea en cada una de estas tus hijas que ha tomado el tiempo para poder venir a aprender, que hay esa evolución, que hay esa transformación en cada una de ellas. Y que sin ninguna palabra, Señor, sus hechos lo digan todo.
Que así sea en cada una de estas tus hijas. Que sean bendecidas de gran manera, mi amado Señor. Y que podamos seguir recibiendo de estas enseñanzas que tanto nos faltan, para que nosotros no cometamos esos mismos círculos viciosos sobre lo que es la mujer y cómo la has hecho y la has formado y la has constituido. Que así sea en tu santo nombre, Dios poderoso. Que toda bendición sea cayendo en cada una de sus tierras y sean fructíferas. Que así sea en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amadas hermanas, y recuerden que en nuestro siguiente servicio va a ser a las 2 de la tarde. Ese ya va a ser un culto en donde va a haber alabanza y después la prédica. Entonces, para que lo tengan en mente, y espero que todas puedan seguir siendo bendecidas de gran manera. Dios las bendiga, hermanas.